Saludo a los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Pueden estar tomando sus asientos. Damos gracias al Señor de que nuevamente podemos estar en este lugar, reunidos, aunque desearíamos volver con más tiempo y con los hermanos de la alabanza, pero vamos a aprovechar este momento que tenemos permitido y estar compartiendo la palabra del Señor. El día de ayer, a los hermanos que estuvieron en la reunión les hemos dejado una tarea de estar leyendo el libro de Colosenses, 4 capítulos. Y hoy vamos a empezar a hacer un pequeño estudio de este libro. Es una epístola que escribió el apóstol Pablo, y muchas veces tenemos que comprender el trasfondo y el contexto para saber y poder extraer lo que nos enseña, lo que nos quiere decir el apóstol Pablo y la palabra de Dios a través de estos versículos. La epístola a Colosenses es una carta muy corta de 4 capítulos. Colosas era una ciudad de Asia Menor, era un conjunto de 3 ciudades, estaba Colosa, Hierápolis y Laodicea. La ciudad principal de aquella provincia era Éfeso, a la cual el apóstol Pablo le escribió la carta a los Efesios. ¿Quién fue el autor de esta carta? Muchos dicen y contestan rápidamente: el autor fue el apóstol Pablo. Pero el autor de toda la Escritura es el Espíritu Santo. El apóstol Pablo sí fue el escritor, aunque él no lo escribía de puño y letra, lo hacía Lucas, pero el que inspiró toda la palabra de Dios, el que inspiró toda la Biblia, fue el Espíritu Santo. Así que el autor es el Espíritu Santo, el escritor es Pablo. En Colosenses capítulo 1, versículo 1, allí nos dice, Pablo se da a conocer y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. El apóstol Pablo siempre se presentaba a quien dirigía la carta, porque en el versículo 2 dice: a los fieles hermanos de Cristo que están en Colosas. Él se presentaba como el que estaba escribiendo la carta y también decía a quién se lo está escribiendo. Pablo escribió esta epístola desde la prisión en Roma. El capítulo 4 de Colosenses, versículo 3, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Como hoy vamos a estar viendo una introducción y lo que nos habla la carta, no vamos a estar leyendo correlativo. Eso después lo hacemos nosotros en casa y ahí extraemos, una vez sabiendo todo lo que estaba tratando el apóstol en esta carta. Lo escribió cerca del año 62, cuando él estuvo allí preso en Roma. El apóstol Pablo nunca visitó, en el Nuevo Testamento no nos deja registro de que él estuvo allí en la iglesia de Colosas. En el capítulo 2, versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grandes luchas sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Esta es la iglesia de la Odisea, es la que nosotros conocemos, que Juan también le envió una carta allí en el Apocalipsis. Esta iglesia de Colosas nació como fruto de la labor del apóstol Pablo. En su tercer viaje misionero, cuando él estuvo en Éfeso, se quedó por 2 años en Éfeso. Nunca se quedó, es el lugar que más tiempo él quedó predicando la palabra de Dios, y allí es donde nació
desde esa vuelta en Éfeso, la iglesia de Colosas. Si lo leemos en Hechos capítulo 19, versículo 10, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Allí nos habla que Pablo, cuando estaba en Éfeso, predicando todos los días, una ciudad muy importante también Éfeso, pero allí todos los que estaban en esa ciudad, en Asia Menor, habían oído la palabra y habían conocido el Evangelio. Estas iglesias también están en ese lugar, en Asia Menor, a unos 200 kilómetros de Éfeso. Y Pablo, cuando durante su viaje estaba por Corinto, escribió una de las cartas, y las cartas se las escribió también a los romanos. Y mire lo que dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el versículo 15. Dice: rogando que de alguna manera tengas al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo estaba escribiendo de que quería tener un próspero viaje para ir a visitar a los hermanos. Y muchas veces nosotros también tenemos planes, nosotros también tenemos planificaciones, ideas, pero no sale como nos parece a nosotros. Pareciera que sale todo mal. El apóstol Pablo quería llegar allí a Roma, y cuando había un problema en una iglesia, él se iba y de palabra solucionaba los problemas. Pero en Isaías 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si iba a salir como tenía planeado el apóstol, hoy nosotros no íbamos a tener el privilegio de tener estas cartas. Él, por causa de que estaba allí en la prisión, y cada carta que escribió tuvo un motivo, no es que él no estaba sin trabajo y no tenía nada que hacer, entonces decía, bueno, voy a ponerme a escribir cartas, sino que cuando a él le llegaba un problema y al no tener la posibilidad de ir a aquella iglesia a resolver el problema, él escribía cartas. Y él quería tener algún fruto entre los romanos, entre los gentiles, pero no solamente tuvo el fruto entre los gentiles y entre los romanos, sino que a través de que los caminos de Dios eran mucho más excelentes y más altos, y por más que él tuvo que sufrir, por más que tuvo que ir a prisión, pero él llegó a tener fruto hasta nuestros días, porque ha dejado estas cartas y nosotros somos edificados y somos consolados, y aprendemos y vemos tal como él lo podía haber enseñado allí de palabra. Entonces, él nunca ha estado allí en la Odisea, pero sí desde la cárcel él pudo escribir. Pablo allí en la cárcel en esa ocasión escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses
y Filemón, que la mandó juntamente con esta carta de Colosenses. Allí al final él está saludando que conoció a Onésimo. Onésimo era el empleado que se escapó de la casa de Filemón y el apóstol Pablo lo devolvió para que podía seguir sirviendo allí en la iglesia. El fundador de la iglesia de Colosas, de Hierápolis y de la Odisea era Epafras. En el capítulo 1, versículo 7 de Colosenses dice: como habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y en el capítulo 4, versículos 12 y 13, en las salutaciones dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Allí nos está diciendo de que el fundador de estas iglesias fue Epafras, quizás un discípulo de Pablo allí cuando estuvo en Éfeso. Y el pastor de esta iglesia, de la iglesia de Colosas, era Arquipo. Capítulo 4, versículo 17. Decid a Arquipo: mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Quién era este Arquipo? Quizás lo hemos escuchado o leído alguna vez. Arquipo era el hijo de Filemón, y la iglesia no tenía templo como tenemos hoy, sino que se reunían en las casas. Fíjese el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Este era el pastor de la iglesia de Colosas, Arquipo. ¿Cuál fue el motivo que Pablo tuvo que escribir esta carta? Lo que pasaba es que Colosas era una ciudad que estaba en la ruta que unía Europa con Babilonia, lo que es la antigua Babilonia, allí el Éufrates, y todos los que viajaban, los que pasaban, llegaban a Colosas y era un punto de referencia donde se quedaban a pasar la noche, se quedaban a descansar. Una ciudad que tenía diferentes culturas, mucha gente. Nosotros, si nos vamos, por ejemplo, a un punto de referencia aquí al obelisco, nos vamos a encontrar que es un punto multicultural. Se encuentran gentes de todo tipo, gentes de todos los países, y como no era un punto que solamente pasaban, sino que se quedaban por algún tiempo, cuando traían la cultura, lo que traían también traían sus costumbres, traían sus religiones, y la iglesia comenzó a absorber las diferentes religiones y pensamientos que había en aquella época. Entonces, cuando no pudieron resolver o no sabían cómo atacar a las herejías que estaban entrando dentro de la iglesia, fue allí Epafras a consultarle al apóstol para tener una palabra del apóstol
cómo manejar esta situación. Y el apóstol Pablo allí fue que le escribió esta carta. No sabemos todos los problemas que hay, pero lo que se conoce allí, lo que pasaba era un sincretismo. Sincretismo, dice el diccionario, es conjuntar y armonizar ideas opuestas. Era una mezcla el sincretismo se usa para hablar de una mezcla de religiones y de cultura. Nosotros podemos ver en esta carta por lo menos cinco pensamientos o 5 religiones que estaban entrando dentro de la iglesia. Quizás había más, pero es como que nosotros estamos escuchando a una persona que habla por teléfono y solamente escuchamos a él, sabemos de lo que está hablando, pero no escuchamos lo que dice la otra persona. Nosotros acá tenemos referencia de lo que escribió el apóstol Pablo, pero no de todos los problemas que había. Entonces vamos a tomar de esta mezcla de teologías, de esta mezcla de religiones, vamos a tomar las que él estuvo refutando y muchas veces son parecidas a las que tenemos el día de hoy. Por eso la palabra es tan importante, por eso la palabra es eficaz y viva y nos habla aún el día de hoy, aunque se escribió hace más de 2000 años. Colosas, dije que era una ciudad multicultural. Está en lo que hoy se conoce como el país de Turquía, en Asia Menor. Y lo primero que el apóstol Pablo estaba diciendo que había entrado en la iglesia era la filosofía griega, el neoplatonismo, una corriente de pensamiento que después llegó a ser el gnosticismo, que ellos decía que todo lo que es materia, todo lo que es carnal, todo lo que se puede ver, todo lo que se puede tocar, es malo. Y todo lo que es espiritual es bueno. Entonces, con esta idea de pensamientos, resultaba que no solamente fue allí en Colosas, sino por los primeros años de la iglesia había este problema. Entonces surgía de que si Jesús fue hombre, no podía haber sido Dios. Entonces decían que Jesús no fue completamente hombre, sino que fue un semidios, una emanación de Dios, un ser creado. Y el apóstol Pablo estaba refutando de que Jesucristo era hombre y era Dios. Porque incluso algunos después decían que Jesús no era verdadero, sino que era como un cuento, como una emanación, no me sale ahora la palabra, como una leyenda urbana, lo que conocemos hoy. Entonces se hacía la pregunta, si existió Jesús, ¿era Dios o no existió? El apóstol Pablo estaba refutando en el capítulo 1, versículo 15. Y está diciendo hasta el versículo 22, vamos a leer, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando se refiere aquí al primogénito de toda creación, no se está refiriendo al primer ser creado, sino que como en el Antiguo Testamento la primogenitura, el primogénito era el más importante, el que tenía el primer lugar. Nos está hablando este primogénito en ese sentido. No es que Dios creó a Jesús como dicen quizás los testigos de Jehová, de que Jesús fue el primer ser creado. Jesús fue Dios y desde el principio estuvo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Mire cómo el apóstol Pablo está refutando esta doctrina diciendo de que Jesucristo en su cuerpo de carne, siendo hombre, pudo reconciliar todas las cosas, las que eran invisibles y las visibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, potestades. Dice, todo lo creó, y Él es desde antes de la fundación del mundo, Él es desde antes el primogénito, y nos está diciendo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Está diciendo, al Padre le agradó que Él, siendo hombre, sea 100% también Dios, y toda la plenitud de Dios, todo lo que a Dios se refiere está en Cristo, y nosotros podemos conocer a Dios mediante Jesucristo, que dice que hizo la paz mediante su sangre, y por medio de Él reconciliar consigo a todas las cosas que están así en la tierra como los que están en los cielos. O sea, estaba dando por tierra la teoría que decía de que las cosas terrenales y las cosas que se podían ver y las que se podían tocar no podían llegar a Dios, porque esta filosofía decía que la materia no puede acercarse a Dios porque la materia es mala y lo espiritual es bueno. Capítulo 2, versículo 8, 9 y 10 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vuelve a repetir, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Otra vez está diciendo y afirmando de que en Él habita todo lo que la deidad, toda la plenitud de Dios estaba habitando en Cristo. También el problema que no solo era la filosofía griega, el neoplatonismo, sino que también habían entrado las religiones místicas que nacieron allí por Egipto, y que ellos se decían de que ellos eran conocedores del misterio, de que nadie podía conocer a Dios si no pasaba por ciertos ritos y por ciertas experiencias que ellos habían pasado. Quizás le decían, está bien, ustedes tienen a Cristo, conocen a Cristo, pero todavía necesitan de pasar por seguir creciendo en el conocimiento, en conocer el misterio. Cristo puede ser uno de los misterios, pero hay muchos misterios para poder acercarse a Dios. Y el apóstol Pablo también lo estaba refutando, capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos de las edades, porque ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Capítulo 2, versículo 2 y 3. Versículo 1. Pero quiero que sepáis cuán grandes luchas sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la plenitud, todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre
y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está refutando, diciendo de que no es solamente algunos maestros son los que tienen el conocimiento, no son algunos los que tienen este misterio, sino que a través de Cristo a todos nosotros se nos dio a conocer. El misterio que antes estaba oculto desde el principio de la fundación del mundo, que Cristo vino a salvar a los pecadores, que Cristo vino a morir por nosotros, de que en Cristo nosotros estamos completos y nos podemos acercar a Dios, así como estábamos compartiendo el día de ayer, que hay un solo camino para llegar a Dios y es por medio de Jesucristo. Ellos decían que Cristo no bastaba, faltaba todavía conocer los misterios ocultos que ellos poseían. Y el apóstol Pablo estaba diciendo que solamente en Cristo ya está todo hecho. No solo estaban la filosofía griega y las religiones místicas, sino también habían, como en todas ciudades grandes, estaban, y lo que luchaba mucho el apóstol Pablo era contra el legalismo judío. Los judíos decían, por más que aceptaban a Jesús, pero ellos querían todavía volver a la ley. Ellos querían seguir con los ritos que los ritos, dice, eran sombra de lo que había de venir. Capítulo 2, versículo 11, dice, los judíos decían, está bien, conocimos a Cristo, conocieron a Cristo, están siguiendo este camino, pero todavía tienen que circuncidarse, todavía tienen que guardar algunos días, guardar ritos. Entonces el apóstol Pablo estaba diciendo, capítulo 2, versículo 11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que los maestros judaizantes estaban diciendo que todavía había que guardar los ritos de la ley, que todavía que había que circuncidarse. El apóstol Pablo está diciendo, en Cristo ya fuimos circuncidados y nadie nos puede juzgar, porque el acta que nos era contraria, aquella acta que el enemigo, el acusador, había anotado, dice que Él se la quitó y en la cruz del Calvario lavó todos nuestros pecados y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Después aparte de los judaizantes, estaban los que decían de que es parte de los gnósticos que a Dios nosotros no podemos llegar, sino que tenemos que tener un intermediario. Entonces Dios había creado a los ángeles y había creado a los ángeles que eran semidioses y ellos... Había toda una escalera de deidades para que el hombre, siendo materia mala, se pueda acercar a Dios. Y hoy también lo podemos ver. Todo lo que es el
que dicen que tenés que conocer a tu ángel, más los que son de la nueva era, que tenemos nuestro ángel protector, que tenemos que pedirle a él. Los que rezan a los santos, los que rezan a los antepasados para que ellos, como están en el cielo, puedan acercar y pedir a Dios por las personas. Y el apóstol Pablo en capítulo 2, versículos 18 y 19, estaba refutando esta doctrina, diciendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros no necesitamos para llegar a Dios ningún otro intermediario sino a Jesucristo. Por Él nosotros llegamos a Dios y por Él nosotros llegamos al Padre. No por medio de ángeles, no por medio de santos, no por medio de estampitas, sino solamente por Jesucristo. Y el quinto doctrina que vemos que se estaba intrometiendo y mezclándose con la iglesia era el ascetismo. El ascetismo son los que querían acercarse a Dios por medio de restringir las cosas carnales y de todos los días. Llegó a haber maestros del ascetismo que no dejaban casarse, no dejaban que la gente tenga ningún tipo de placer, sino que decía que sometiendo al cuerpo podían acercarse a Dios. Hasta el día de hoy siguen los monjes que no se casan, el apóstol Pablo decía en el capítulo 2, versículo 20 al 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivís en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El apóstol estaba diciendo que no es por someter al cuerpo que vamos a luchar, a ganarle al pecado. El pecado es un problema del corazón. Y por más que uno en el cuerpo no cometa el pecado, Jesús dijo, el que miró y codició a una mujer ya adulteró con ella. No hace falta de que el pecado se cometa en el cuerpo, sino que el pecado está en el corazón y en la mente. Y no es que porque nosotros sometamos nuestro cuerpo o sometamos el cuerpo, vamos a acercarnos a Dios. ¿Cuántos han pensado de que por hacer o por no hacer cosas pueden acercarse a Dios o son más santos? Tenemos que entender que nada de lo que nosotros hagamos nos va a acercar a Dios, sino es solamente su misericordia. Si nosotros tenemos que vivir en santidad, si nosotros conocimos a Dios, ya no gustamos del pecado. Estuve viendo una predicación de un pastor que estaba hablando de que si nosotros ponemos en este lugar un montón de basura y de este lugar ponemos la comida más fina que se puede tener,
Y allá al fondo tenemos atado un cerdito y lo largamos. El cerdito va a venir corriendo y no va a venir a la comida más fina, sino que su naturaleza va a ser venir a buscar lo que hay en la basura. Esa es la naturaleza humana. Y cuando la persona tiene un encuentro con Cristo y Dios lo toca, y es como que si ese cerdito se cambia su naturaleza y comienza a ser una persona, él enseguida va a repudiar lo que está haciendo. Y si se da vuelta va a mirar que todos lo están mirando y va a sentir vergüenza. Mientras era un cerdo, no tiene vergüenza porque esa es su naturaleza y él va a estar revolcándose allí y no le importa qué digan los demás. A él le agrada eso. Y cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros venimos a Dios, es como cuando nos damos cuenta de que estamos participando y gozándonos en lo que es pecado. Y ya comienza, cuando nos transformamos, comienza a eso a repugnarnos. No quiere decir que el hombre no vuelva a pecar, pero el hombre cuando peca va a sentir vergüenza. El hombre cuando peca va a sentir dolor y se va a volver a Dios. Y eso no es porque lo hagamos nosotros como seres humanos, sino porque eso lo hace Dios, el que cambia y transforma. Así que nosotros no tenemos que maltratar a nuestro cuerpo pensando de que, como lo hacían esta corriente y este pensamiento, pensando de que maltratando el cuerpo iba a estar más cerca de Dios. Porque sabemos que nosotros con este cuerpo va a ser transformado. Por más de que muramos y que vaya a ser sepultado y termine siendo alimento de los gusanos, pero Dios lo va a levantar nuevamente del polvo. Y dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no tenemos que maltratarlo. Sigamos con Colosenses y nos dice, este libro nos separa en 3 grandes partes. Capítulo 1 y versículo 2 es netamente doctrinal. Y todo lo que leímos, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando era doctrina. Y leímos capítulo 1 y 2 nada más. El capítulo 3 y parte del capítulo 4 son una parte práctica, cómo debemos de nosotros vivir y cómo debemos nosotros aplicar estas doctrinas en nuestra vida. Y el capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el final, están las salutaciones y los saludos que él estaba mandando. Y ya estamos finalizando. ¿Y qué nos enseña este libro de Colosenses? Un libro tan cortito de 4 capítulos. El primer capítulo, el capítulo 1, nos está enseñando la supremacía de Cristo. Que Cristo es mejor que todos los ritos, que Cristo es mejor que todas las prácticas religiosas. Capítulo 1, versículo 15 al 20, que ya lo hemos leído. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Está diciendo que tenemos un Cristo que es mejor que todos. No hace falta ritos, no hace falta ningún tipo de filosofía. No hace falta volver al judaísmo porque Cristo es mejor que, como dice allí en Hebreos, es mejor que el sacerdocio de Aarón, es mejor que los sacrificios porque Él se entregó como un sacrificio vivo. El sacerdote tenía que entrar una vez por año con sangre de un animal para expiar, para tapar los pecados de las personas.
Cristo entró en el tabernáculo, no en la tierra, sino delante de Dios, en el tabernáculo espiritual, llevando su propia sangre con la cual nos ha redimido. Por eso es mucho mejor y mucho superior Cristo. El capítulo 2 nos habla de que estamos completos en Cristo. Versículo 9 y 10 del capítulo 2 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo nosotros tenemos todo, nos está diciendo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Todo lo que necesitamos para agradar a Dios está en Cristo. Todo lo que necesitamos para acercarnos a Dios está en Cristo. Todo lo que necesitamos para estar en paz con Dios está en Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer. ¿Con qué pagaríamos? Dice, ¿con qué pagaríamos nosotros? ¿Con qué rescataríamos nuestra alma? Si no podemos. Y Cristo lo hizo. Por eso nos está hablando de que en Él estamos completos. Y el capítulo 3 y parte del 4 nos empieza a hablar de la práctica de la vida cristiana. El capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y sigue toda la lista de cómo debemos de vivir. Dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nos está hablando de que Cristo, no como el sacerdote que entraba en el tabernáculo primeramente santificándose Él y haciendo un sacrificio por Él, sino que Cristo entró en los cielos, en el tabernáculo no hecho de mano. Y cuando nos habla de que está sentado a la diestra de Dios, nos habla de que ya Él acabó la obra, que ya cuando está sentado nos habla de reposo, y allí está a la diestra de Dios como nuestro abogado. Nosotros hoy podemos estar en este lugar reunidos, pero hay muchos de los hermanos que no pudieron venir y van a estar viendo este video, pero ellos también tienen que participar de este culto. El culto no es aquí en las cuatro paredes. El culto es que nosotros con nuestro espíritu entremos allí en el tabernáculo, allí donde está Cristo sentado, y que nosotros podamos adorar a Dios todos juntos. Si nosotros no participamos y lo vemos solamente como un video, es como que lo estamos viendo por la televisión y no tenemos participación. Aquellos que son fanáticos de algún deporte y están mirándolo por la televisión, y ellos están gritando eufóricos como que estuvieran allí en la misma cancha participando. Así es como nosotros tenemos que, aun cuando vemos un culto por un video, estar participando y estar entrando en aquel santuario, no hecho de manos, sino que donde entró Jesucristo con sangre suya, no con sangre de un animal, sino con su propia sangre, aquella que nos redimió, aquella que nos rescató, aquella que pagó nuestros pecados y nuestras maldades. Así que con estas cortas palabras y solamente hemos visto la introducción y de qué se trata la carta de los Colosenses. Ahora, cuando vayamos a casa y conociendo esto, leámoslo de vuelta, nuevamente, y vamos a extraer riquezas mucho más ricas, valga la redundancia, de lo que el apóstol estaba queriendo explicarnos. Por eso damos gracias al Señor y vamos a estar de pie para agradecer a Dios.